Bienvenido a una lección sobre ecuaciones homogéneas de Cauchy-Euler o ecuaciones equidimensionales homogéneas. El objetivo de este video es entender el proceso para resolver una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Normalmente, las ecuaciones diferenciales con coeficientes variables son más difíciles de resolver. Sin embargo, una ecuación de Cauchy-Euler o ecuación equidimensional es una excepción, que veremos en este video. Entonces, una ecuación diferencial que se ajusta a esta forma aquí, es una ecuación de Cauchy-Euler y la clave para notar es que para cada término, el grado del coeficiente es igual al orden de la derivada. Entonces, si miramos este primer término, notaremos como el grado del coeficiente es n, y también tenemos la enésima derivada. Mirando el segundo término, observe como el grado del coeficiente es n-1, y tenemos la derivada n-1. Entonces, para cada término en el lado izquierdo de esta ecuación, el grado del coeficiente es igual al orden de la derivada. Y luego, si g de x es 0, tenemos una ecuación diferencial homogénea y si g de x no es igual a 0, tenemos una ecuación diferencial no homogénea. Por supuesto, también podríamos expresar la forma de una ecuación de Cauchy-Euler, como vemos en esta forma aquí. Ahora comencemos por considerar aquí una ecuación homogénea de Cauchy-Euler en esta forma, y asumiremos que x no es igual a 0. Entonces, lo que haremos es comenzar considerando una solución en forma de y es igual a x elevada a la potencia de m, y ahora encontraremos la primera y segunda derivadas, y luego realizaremos la sustitución en la ecuación 1. Entonces, si y es igual a x elevado a la potencia de m, entonces aplicando la regla de potencia, y' sería igual a m veces x elevado a la potencia de m-1, y y' sería igual a m veces la cantidad m-1, x veces elevado a la potencia de m-2. Así que ahora tomaremos y es la primera y segunda derivada, y realizar la sustitución en la ecuación 1. De nuevo en la parte superior, está la información importante de la diapositiva anterior, y ahora vamos a realizar una sustitución para y', y. Mirando esta ecuación aquí, fíjate cómo aquí tienes doble prima. Aquí está tu primer. Y aquí está y. Ahora, si echamos un vistazo a este primer producto aquí, observe cómo tenemos x para el segundo, multiplicado por x para la potencia de m-2, y dado que las bases son las mismas, agregaríamos los exponentes, dándonos solo x elevado a la potencia de m, como vemos aquí. Mirando el segundo término, observe cómo tenemos x para el primero, multiplicado por x para la potencia de m-1. Lo que también nos daría x para m, y observe que el tercer término también contiene x para m. Entonces, para esta tercera ecuación, vamos a factorizar x a m, de cada término. Observe que si factorizamos x a m, nos quedaríamos con a, m, multiplicado por la cantidad m-1 más b, m, más c, es igual a 0. Entonces, la clave para notar aquí, es que esta ecuación será igual a 0, cuando esta cantidad aquí, sea igual a 0. Entonces se deduce que x elevado a la potencia de m, es una solución a la ecuación 1, si m es una solución a lo que vamos a llamar la ecuación auxiliar. Y esto es muy similar a la ecuación característica, cuando estábamos resolviendo ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. Entonces la ecuación auxiliar se puede expresar aquí, como podemos ver en esta tercera ecuación aquí, donde podríamos distribuir a m, y reorganizar los términos, y expresar la ecuación auxiliar de esta forma aquí. Entonces, dependiendo del texto, puede verlo expresado de cualquier manera. Entonces, lo que esto significa es que podemos usar esta ecuación auxiliar para ayudar a resolver las ecuaciones de Cauchy-Euler. Entonces, al igual que a resolver ecuaciones diferenciales homogéneas, con coeficientes constantes, hay tres casos a considerar, basados en la naturaleza de las soluciones a la ecuación auxiliar. La naturaleza de las soluciones afectará la forma de la solución general. Así que consideremos esos tres casos. Al resolver la ecuación auxiliar de una ecuación de Cauchy-Euler homogénea de segundo orden, si las soluciones m son im2, son dos raíces reales distintas, entonces la solución general será en esta forma aquí, dada por y de x. Pero si m1 es igual a m2, o tenemos dos raíces iguales reales, entonces la solución general será en esta forma aquí, observe cómo el segundo término tiene un factor adicional de log x natural.
Y finalmente, si m sub 1 y m sub 2 son raíces complejas de la ecuación auxiliar, en forma de alfa más o menos beta i, entonces la solución general tomará esta forma aquí. Ahora quiero mencionar que si tenemos una ecuación de Cauchy-Euler no homogénea de segundo orden, entonces esto nos daría la función complementaria, y entonces podríamos usar el método de variación de parámetros para encontrar una solución particular, y luego formar la solución general. Entonces, en los siguientes videos, veremos cómo resolver ecuaciones de Cauchy-Euler homogéneas y no homogéneas de segundo orden. Espero que hayas encontrado útil esta introducción.